En este video vamos a conocer un poco más del personaje Alhazen del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Alhazen es un personaje jugable en Genshin Impact. Alhazen es miembro de la Escuela de Semiótica de la Academia de Sumeru y escriba de la misma, responsable de documentar sus hallazgos y redactar ordenanzas. Hizo su primera aparición como personaje no jugable en la versión 3.0 y llegó por primera vez en la versión 3.4 en el gachapón, Confidencia Exhortativa. A la mayoría de los estudiantes de la academia el título de escriba les suena a algo increíble, pero en realidad, ese nombre tan atractivo fue conferido siguiendo el estilo elitista de nomenclatura de puestos oficiales. De hecho, el escriba no asiste a todas las reuniones importantes y no participa en la toma de decisiones de los asuntos más vitales, sino que se encarga de archivar y crear copias de seguridad de los documentos de mayor importancia. En Sumeru, donde no hace mucho tiempo se controlaban los libros y documentos en papel, el escriba era quien más cosas sabía y poseía unas funciones muy similares al gran archivista. En cuanto a este último, todo el mundo pensaba que, como bibliotecario, era quien más posibilidades tenía de ver los libros que contienen la sabiduría de más alta categoría. Alhazen, actual escriba de la academia, tiene el puesto perfecto, no asiste a las reuniones no obligatorias, y cuando le exigen asistir, solo registra los asuntos de absoluta relevancia. Que registre otras cosas ya depende de su estado de ánimo. Si la reunión no tiene nada que ver con sus intereses o no pica su curiosidad, no le apetecerá dar su opinión. A veces, cuando ve a alguien proponiendo ideas absurdas, lo señala y dice su opinión con franqueza. Él se rige por el siguiente principio: si quieres una opinión, estás dando vía libre para utilizar los métodos y el poder oportunos para ello. O como él diría, tienes suerte de que me dé pereza tener muchas ambiciones. Algunos eruditos buscan el conocimiento y la verdad por reputación, otros, por sus ideales, y otros, para conquistar ambas cosas y luego dejarlas a un lado y disfrutar del sentimiento de superioridad que traen consigo. Pues bien, Alhazen no pertenece a ninguno de estos grupos. Su forma de hacer las cosas y de buscar el conocimiento viene motivada por su interés. Él considera que muchos eruditos se perdieron a sí mismos en el camino y utilizaron la verdad como herramienta, o incluso como atajo, para la autorrealización. Sin embargo, la busquen o no, la verdad siempre está en lo más alto, como si de un fulgurante cuerpo celeste se tratara. No es el final de un viaje o la meta de una competición, sino que, exista o no la humanidad, siempre permanecerá inamovible. Además, el largo viaje de una persona no termina simplemente tras alcanzar un conocimiento, ya que, aunque la gente crea que puede disfrutar de la alegría de ese logro, pronto tendrán que prepararse para sacrificarlo todo, pues el ansia de conocimiento les responderá con su látigo. Para quienes la verdad es impenetrable, este camino no tiene fin, pero quienes tienen la mente despierta dirán: la verdad no existe para servir a otros, así que quien no controle su ansia de conocimiento acabará siendo destruido por él. Ese es el principio por el que se rige la nación de la sabiduría. Aunque, claro está, si quieres integrarte en dicha nación, será mejor que finjas conocer este principio. La gente de Sumeru considera unos héroes a quienes salvaron a la reina menor Kusanali. Pero una buena parte de esta gente no conoce la historia completa, sino que solo escuchó una parte, la idealizó y se la contó a otros. Como uno de los partícipes de ese rescate, Alhazen nunca ha considerado importante esa denominación de héroes, y no cree que sea algo que valga la pena ir contando por ahí. Además, la Academia ha propuesto en múltiples ocasiones a Alhazen como nuevo gran sabio, pero siempre se encuentra con su rechazo. No obstante, debido a la inestabilidad actual, accedió a ejercer de gran sabio intendente. Rechazar el puesto de sabio o de gran sabio ya es inimaginable de por sí, pero a la gente le cuesta aún más creer que, tras ser gran sabio intendente, no aprovechara la oportunidad para ocupar la posición oficial, sino que dimitió cuando tuvo que hacerlo y volvió a su poco importante puesto de escriba. No obstante, este trabajo trae algunos beneficios consigo. En primer lugar está el beneficio económico. Aunque Alhazen retomó su puesto de escriba, disfruta de las mismas prestaciones y remuneración que las de un sabio.
Si a eso se le suman los interesantes y numerosos temas de investigación independiente que tiene en sus manos, su calidad de vida no es, desde luego, un problema. El segundo beneficio es uno social. Tras todo lo que vivieron juntos, cuando Alhazen se encuentra con otro de los participantes en el plan de rescate del arconte Dendro, solamente le saluda con un movimiento de cabeza. Cuando ambos están en la academia, la reina menor Kusanali a veces invita a Alhazen a visitarla en el santuario Surastana para debatir sobre todo tipo de temas. Una vez, se encontró allí con mucha gente, el gran juez Sino, la mercenaria Dejia, Nilo, la actriz estrella del teatro Zubair. De hecho, esta última le preguntó una vez, Alhazen, ¿cómo se te ocurrió un plan tan osado? Después de que pasara todo, me sentí aliviada al pensar que, por suerte, nadie salió herido. Tras ello, Nilo dudó por un instante. Alhazen entendió su preocupación, ya que cualquier persona se sentiría sorprendida al ver cómo alguien se libera del yugo del conocimiento, encapsulado divino. Sin embargo, Alhazen considera que nunca estuvo en peligro, ya que nunca usó la cápsula de conocimiento. ¿Cómo lo consiguió? Ese es uno de los beneficios del puesto de escriba. Como uno de los pocos eruditos que tuvo la suerte de leer el manual de instrucciones del Akasha, investigó los componentes del conmutador y las cápsulas de conocimiento, averiguó cómo modificar lo que mostraba el Akasha y cómo invertir la barrera de proyección que tiene instalada, para que apareciera en la parte trasera de la cabeza para así poder defenderse contra los ataques sorpresa. Los hechos demuestran que una buena planificación es la base para todo, y la investigación preliminar es la base para esa planificación. Obviamente, Alhazen no iba a alardear abiertamente de su plan perfecto, así que respondió a Nilo con otra pregunta. Tengo entendido que Sino y Dejia también tienen curiosidad por ese tema, pero solo tú me lo has preguntado. Tanta vergüenza les da a esos dos. Alhazen nunca discute el carácter o la personalidad de la gente con otros. A su juicio, lo que piensa la gran mayoría de las personas es erróneo. Si alguien afirma que la personalidad no está relacionada con las capacidades y la forma de pensar de alguien, no tendrá forma de definir cómo es esa persona. Una persona inteligente asume una actitud diferente frente a un necio u otra persona inteligente, al igual que una persona ignorante piensa cosas distintas al conseguir algo o fracasar. De hecho, la opinión que la gente tiene de Alhazen demuestra esta teoría. Debido a sus sobresalientes capacidades y su personalidad, normalmente nadie quiere estar muy cerca de él y solo lo ven objetivamente como un auténtico genio. Justamente esa es la calificación que busca Alhazen. No faltan eruditos que, a pesar de haber leído mucho, siguen siendo unos tercos, pero ese no es su caso. Otra cosa que le caracteriza es su forma de hablar a veces muy punzante. La sociedad, como ente colectivo, con frecuencia ata a los individuos con sus reglas, entre las que se incluye la lengua. Sin embargo, revertir los significados de las palabras es el mejor ataque contra unas reglas irracionales, y al hacer eso, la gente podría evitar problemas. En la academia, la gente lleva mucho tiempo abusando de la palabra talento e incluso de genio. Para quien vive en Sumeru, el talento es como una prueba. Tener tanto talento como para destacar entre los demás no es necesariamente un regalo del cielo, ya que en realidad establece una diferenciación entre las personas. Al admirar los brillantes logros que jamás podrán alcanzar, a la gente común se le llena la boca de elogios, genio, superhombre, prodigio. Pero al pensarlo más detenidamente, no es complicado darse cuenta de lo que todo esto implica. Los genios son, en esencia, distintos al grueso de la población. Si alguien consigue cosas que otros no pueden, debe ser porque posee habilidades y dones especiales. Pero es que, si se va hasta la raíz, elogiar o idealizar en exceso a quienes destacan entre la multitud es vivir alienado. Pensar que solo otros podrán llegar más lejos que uno mismo no es más que una excusa, y para Alhazen, esa norma tan necia no tiene ningún sentido. Aunque sabe perfectamente cómo comportarse en cada situación, nunca malgasta su energía en ese tipo de cosas. Las reglas establecen límites, pero también encadenan. La cantidad de personas encadenadas por dichas reglas no debería ser el único parámetro para decidir si dichas reglas son buenas o malas. A partir de esto, Alhazen creó sus propias reglas, unas reglas con las cuales entiende el mundo y lucha contra él, y las cuales son la encarnación de su pensamiento.
para proteger sus propias reglas, cumpliría con su voluntad de acción y se desharía de lo que, a su forma de ver, era dañino. Pero solo quienes fueran objetivos podrían verlo de verdad. Al reconocer las diferencias interpersonales y discernir entre habilidad y sabiduría, la respuesta se postraría ante tus ojos. Lo que te hace diferente a otros no es más que una especie de ornamento, y entregarle a otro el derecho de opinar es como negarse a sí mismo. De igual modo, destacar entre la multitud no debería ser una etiqueta impuesta por otros, y los genios deberían comprender que ser especiales es un bien muy preciado. Dicho con otras palabras, cuando un genio se da cuenta realmente de que es diferente a los demás, de que es un genio con todas las letras, entonces es cuando es consciente de lo valioso que es tener talento. Por otro lado, quienes viven con miedo y se paralizan por lo que piensan los demás. Esas son personas que aún no se han encontrado a sí mismas. Para vivir una vida tranquila y cómoda es necesario cumplir con varios requisitos: tener una personalidad y una lógica coherentes con uno mismo, poseer unas buenas habilidades de combate, un trabajo relajado y una propiedad cercana al puesto de trabajo y excelentemente apta para vivir. Pues bien, hace tiempo que Alhazen cumple todos esos requisitos. Es más, nunca niega que el mejor lugar en el que puede vivir es uno como la nación de los eruditos, donde las habilidades académicas se complementan con los recursos sociales. El sitio donde vive actualmente está cerca de la academia, y es uno de esos recursos académicos que consiguió con una de sus excelentes investigaciones. Es imposible hablar de su residencia sin mencionar uno de los proyectos en los que participó en sus años de estudiante. Los antiguos compañeros de clase que se acuerdan de Alhazen saben que no le gustaban las actividades en grupo. La única vez que participó en una investigación conjunta, aunque el resultado fue un rotundo éxito, al final el proyecto acabó en una discusión y cada integrante se fue por su lado. La gente no sabe que uno de los protagonistas de esta historia fue Alhazen, pero sí conoce a la persona con la que colaboró en aquella ocasión y con quien acabó a gritos. Cabe, arquitecto de la Escuela de Tecnología. Sin embargo, este incidente académico no tuvo tanto eco como cabría imaginar, ya que, al fin y al cabo, en la academia no eran raros los casos de genios que, por personalidades y opiniones distintas, no podían seguir colaborando. Y aunque la relación laboral fuera mala, ninguno de los dos podía negar que el otro tuviera una forma de pensar novedosa. Esa investigación conjunta se archivó, y conforme a la normativa, se le asignó como bien perteneciente a las personas que la propusieron inicialmente. Tras aquella disputa, Alhazen y Cabe dejaron abandonada esa investigación a pesar del éxito que tuvo en su etapa inicial. Sin embargo, terminó demostrando el talento académico del escriba, de tal modo que, cuando la academia evaluó la distribución de propiedades y recursos, olvidó que aquel proyecto había sido cancelado y lo tomó como referencia para otorgarles a él y a su investigación una muy buena residencia. Por su parte, Cabe, el otro investigador, en un principio no discutió con Alhazen la distribución de recursos, ya que más tarde se averiguó que le pidió a un empleado que le dijera a la academia y a Alhazen que él ya tenía una residencia y, por tanto, no necesitaba esa propiedad. Cuando volvieron a verse tras un tiempo sin hablar, Cabe estaba en bancarrota. Lo que Alhazen pensaba de este antiguo amigo era que su forma de pensar y su capacidad eran una total contradicción. Tenía opiniones tan distintas sobre tantas cosas. Cosas en las que, hasta hoy, siguen sin estar de acuerdo. La decisión de que Cabe se quedara temporalmente en la casa de Alhazen fue un tema de lo más interesante. Desde el punto de vista legal y social, si una persona que posee una parte de una propiedad renuncia voluntariamente a ella, al vivir en casa de Alhazen debería pagar el alquiler. Pero desde un punto de vista académico, pagar ese alquiler sería más o menos similar a negar todo el esfuerzo que invirtió en la investigación. Sería ir en contra del espíritu académico. Reflexionar sobre eso era muy interesante, pero a Alhazen le daba igual la respuesta. Como era lógico, si acogía a su antiguo colaborador por estar en quiebra, este tenía que pagarle una parte del alquiler. Y no solo eso, sino que también le encasquetó algunos quehaceres diarios. Sabía que Cabe se quejaría, pero poco le importaba. Para el escriba, hablar con una persona que, igual que él, no tenía familia, comprenderse mutuamente, al mismo tiempo, ser eruditos tan distintos era como ver la otra cara de un espejo. Nadie tiene una percepción perfecta, pero se puede alcanzar a través de la percepción de otra mente brillante.
partiendo de esa base, podría observar el mundo desde otra perspectiva y comprender cosas que hasta entonces había sido incapaz de entender. En Sumeru, la nación de los eruditos, se considera que lo académico y el conocimiento están por encima de todo. En otras palabras, si un erudito goza de cierto reconocimiento por parte de la academia, también disfrutará de una mejor posición social. En su caso, Alhazen nació en el seno de una familia de eruditos. Sus padres fallecieron muy pronto, por lo que quien lo crió fue su abuela, perteneciente a la escuela de tecnología. Él apenas recuerda a sus padres, pero más tarde supo por su abuela que ambos habían trabajado en la academia. Su padre era tutor en la escuela de semiótica, y su madre, una reconocida erudita de la escuela de etiología. Así pues, Alhazen heredó su brillante inteligencia de sus padres. Desde pequeño ya tenía un gran intelecto, y a los 7 y 8 años ya leía las complicadas publicaciones académicas que otros niños de su edad no querían ni ver. Cuando su abuela se percató de su excepcional talento, le recomendó para que fuera admitido muy pronto en la academia. Pero tras medio día de clase allí, Alhazen volvió a casa y le dijo a su abuela que las personas con las que había hablado eran muy aburridas. En vez de ir a esas clases sin ninguna utilidad, prefería estudiar solo en casa. Al ver en él el talento y la personalidad de sus padres, su abuela aceptó su propuesta de estudiar en casa por cuenta propia. La forma de ser autodidacta de Alhazen era leer, analizar, unir ideas y cuestionar las cosas. Como miembro de una familia de eruditos, tuvo la suerte de poder ver libros en papel y, curiosamente, en lugar de aprender la información del conmutador Akasha, prefería leer la colección de libros de su abuela. A diferencia del sistema de la Akasha, los libros en papel no eran flexibles, estaban obsoletos e incluso contenían información que no siempre era correcta. Emplear esta forma de obtener conocimiento era como luchar contra una información errónea. La mayoría de la gente de Sumeru detestaba tener que hacer eso, pero Alhazen lo disfrutaba. Gracias a ello adquirió la capacidad de aprender, analizar y corregir, e incluso de cuestionar lo que veía. Para muchos, leer era una molestia burda y primitiva, pero era la molestia de la que más disfrutaba él. Una vez, su abuela le dijo: «Te gusta leer tanto como a tu padre. No sabría decir si la gente como ustedes es demasiado brillante, pero recuerda una cosa, ser especial es algo muy valioso. El conocimiento se debe reconocer y perseguir, incluso se debe confiar en él, mas nunca debe dejar de cuestionarse». Tal vez solo un genio capaz de hacer esto sea inmune ante los efectos del conocimiento encapsulado, y tal vez solo quien cumple con este requisito pueden ponerse a leer el manual de instrucciones de la Akasha incluso estando encerrado en la casa de la Daena. Tal y como dijo su abuela, en los libros hay información que no sirve para nada, a veces demasiada, pero la mente de Alhazen funcionaba como una criba. Si había leído un libro y aún se acordaba de él, tal vez podría serle útil en el futuro. Cuando su abuela falleció, él se encargó del funeral y heredó sus pertenencias, así como la pequeña biblioteca de su casa. Antes de morir, ella le dijo las siguientes palabras: «Eres una persona extremadamente inteligente, con un talento casi innato y que hace las cosas a su manera. Eres alguien sobresaliente y tu visión de las cosas es superior a la de los demás. Eso es algo bueno, pero has de ser precavido y permanecer más despierto que el resto de la gente, para entender que las aspiraciones egoístas son vanas, y para poder distinguir y escoger tu camino con la mayor sensatez posible». La academia pronto aprobó la solicitud de acceso que entregó Alhazen, quien fue admitido con una nota muy alta en la escuela de semiótica. Le dijeron que, cuando su abuela aún vivía, pidió que también le permitieran asistir a las clases de otras facultades cuando tuviera tiempo. Alhazen siguió el consejo de su abuela y siempre se mantuvo consciente de sí mismo, despierto y con un perfil bajo. Pasaron los años y se mudó de casa. A su nuevo hogar se llevó todos los libros en papel de su colección. Al organizarlos, volvió a hojear algunos de los que ya había leído. Las publicaciones de humanidades en cuya portada había escritos buenos deseos eran mayoritariamente de su madre, mientras que los que llevaban adjuntos otros materiales, y estaban llenos de anotaciones en los márgenes, pertenecían sobre todo a su padre. Pero aún había otro libro muy grueso, de tapa dura y con una cubierta del color del jade, en cuya portada había algo escrito por su madre: «Deseo que mi hijo Alhazen tenga una vida tranquila».
Cuando una persona de grandes capacidades mantiene un perfil bajo durante demasiado tiempo, la gente tiende a pensar que esa persona tiene una identidad y unos objetivos ocultos. Sin embargo, Alhazen es la persona perfecta para revocar este punto de vista infundado. Es alguien sobresaliente, pero al mismo tiempo no es más que un simple empleado de la academia, con un trabajo estable en Sumeru, unos excelentes bienes inmuebles y una vida libre y relajada. A veces, la gente ni siquiera es capaz de encontrar la oficina del actual escriba de la academia. Como mucho, saben que se llama Alhazen y que, según el horario, ya debería estar en ella. Pero la realidad es que nadie sabe dónde está, por lo que no les queda más remedio que dejar en su escritorio los documentos que traen. Esto le encanta a Alhazen, que podría estar en su casa o en la biblioteca, pero nunca estará donde la gente espera. Y es que, para poder hacer lo que le dé la gana, tiene que conseguir que los demás nunca sepan qué es lo que va a hacer. Alhazen es un hombre alto y de buena complexión, con el pelo gris con reflejos turquesa pálido. Sus iris son de color turquesa claro con pupilas anaranjadas. Lleva sombra de ojos naranja y un gran auricular dorado con detalles verdes. El atuendo de Alhazen consiste en una prenda oscura parecida a un abrigo con la parte delantera, y las solapas de color verde. El color del abrigo pasa del verde oscuro al negro, y tiene numerosos detalles dorados y numerosas baratijas, así como una mini capa negra con la parte inferior dorada. Lleva un top negro ajustado con cuello alto dividido y mangas separadas, también decorado con detalles dorados, y un adorno verde en el pecho. Las mangas de sus brazos cubren parcialmente sus manos, dejando algunos dedos al descubierto. Estas se sujetan con numerosas telas verdes con motivos dorados alrededor de la cintura, de las que cuelgan varias baratijas, entre ellas 2 amuletos en forma de hoja de color azul claro y 3 baratijas en forma de lágrima. Lleva unos pantalones ajustados de color verde oscuro y unas botas negras y doradas hasta la rodilla con un top de colores. Su visión dentro está unido a su abrigo en el hombro izquierdo. Alhazen solo está interesado en estudiar lo que le interesa, habiendo renunciado a la propiedad de una supuesta cápsula de conocimiento divino para simplemente estudiarla. Tampoco le gusta liderar desde el frente, sino que opta por ayudar en la parte de atrás. Opera puramente por racionalidad, lo que hace que muchas personas consideren inaceptables sus acciones. Esto es más notable con su compañero de casa, Kabe, ya que los dos chocan con frecuencia sobre sus perspectivas, incluso en los tableros de mensajes en la ciudad de Sumeru y en el puerto Hormuz. Una riñonera de color turquesa fabricada con un resistente tejido. Mucha gente piensa que se trata de un cinturón ancho porque tiene el mismo tono que el resto de la ropa de Alhazen. Este no suele llevar muchas cosas en su interior. Las llaves de casa, el libro que esté leyendo en esos momentos y un reproductor para su cancelador acústico. El reproductor lo fabricó él mismo cuando se convirtió en escriba, y está conectado al cancelador acústico por medio de un cable del mismo color. A veces lo usa para escuchar música, aunque también le sirve para aislarse del ruido de su alrededor. El verdadero valor del lenguaje no reside únicamente en las palabras. El lenguaje también permite a las personas ordenar de manera coherente su pensamiento lógico. Es la base, la norma, el arma y la violencia. Solo al diferenciar el lenguaje podremos tomar otra ruta con la que alcanzar la total relatividad del pensamiento. Aunque ordenar el pensamiento pueda carecer de sentido para muchos, es algo de una relevancia trascendental para la mayor parte de la sociedad. Son nuestros intereses personales los que determinan nuestras preferencias por un tipo u otro de lenguaje, nuestro uso de este y el medio por el cual nos comunicamos. Por eso, nuestro uso de un tipo de lenguaje determinado controla y restringe nuestro comportamiento en una infinidad de situaciones. Alhazen le dio la vuelta a la hoja que acababa de leer. Había terminado el libro y, al pasar nuevamente de página, se encontró con la contraportada, debajo de la cual había un brillante ornamento. Sabía perfectamente lo que era, un símbolo de poder, una visión. Aunque él no la tenía en tan alta estima. Para otro,
Aquel regalo hubiera sido considerado un milagro de los dioses, pero para Alhazen no significaba sino un apoyo más en sus tareas cotidianas. Por aquella época, se hallaba inmerso en medio de un proyecto fuera de la ciudad, y no tenía intención de examinar demasiado su recién adquirida visión. Al fin y al cabo, era suya y podía inspeccionarla cuando quisiera. Al igual que el conocimiento, una vez que obtienes una visión, ya no te la pueden arrebatar. Alhazen comparte el mismo actor de voz chino y una apariencia similar a la de Su, de Honkai Impact. Los mensajes entre Alhazen y Kabe pueden leerse en el tablón de anuncios de la academia, en el tablón de anuncios de Café Puspa y en el tablón de anuncios de Puerto Ormos. Dejia se menciona en la descripción de la siguiente decoración: gloriosa alfombra esmeralda. El nombre de Alhazen deriva probablemente del polímata de la Edad de Oro del Islam, Hasan ibn al-Haytham, cuyo nombre también se latiniza como Alhazen. Es conocido por sus trabajos sobre óptica y por establecer una serie de conceptos básicos del método científico moderno, en particular por defender la importancia de la experimentación y el uso de grupos de control. En Llantos en el Hospital de Eleazar, Alhazen aparece leyendo la física de Aristóteles. El verdadero al-Haytham escribió Risala fi el-Makan criticando esta obra. Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Alhazen? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós.